¿De nuevo qué cosa? Singapur. Sí. ¿Ya esto lo vieron? Sí. Singapur es la evaluación complementaria de 3. Sí. Y el caso de Meyer es el de la prueba. Sí. Pero el caso, a ver, el caso Singapur, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los grandes temas que tenía el caso Singapur es el tema de la alimentación. ¿Ya? El gran problema que tenía el tema de la alimentación. Inventario, manejar los niveles de inventario, y el tema también de la obsolescencia de los productos. Y este era uno de los grandes temas que tenía Singapur. ¿Ya? Yo tenía una duda con ese caso porque dentro del trabajo vi que movió el plazo de la fecha, pero el mismo trabajo se mantiene, es igual. Había una pregunta sobre calcular la capacidad, que fue lo último que vimos. Por eso, estimar la capacidad, que fue justamente lo último que conversamos en la clase anterior. ¿Correcto? Y hablamos siempre de la capacidad como teóricamente. Entonces, cuando usted pide estimar la capacidad, se refiere en el fondo como ver qué factores son relevantes, como más Claro, cualitativamente que... Vimos que... tres partes, vimos capacidad reactiva, proactiva y media. Ajá. Entonces, estimar la capacidad es decir, ok, hoy día vamos a estimar la capacidad, por ejemplo, en los vuelos aéreos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener más aviones, menos aviones, vamos a tener la cantidad justa, de repente va a ocurrir que vamos a tener una sobredemanda, no la cubro, hasta que ustedes determinen o establezcan dónde van a poner la capacidad, pero es una estimación en base más teórica, no Ya. Y acorda los estrategias que tienen ellos. Claro, es una estimación teórica, digamos. Usted haga una estimación en base al caso, y en realidad un poco... El argumento más que nada. Claro, lo importante sí es posicionarse en el momento del caso, ¿ya? Porque si tú lo miras hoy día hoy día los aviones en realidad lo que hacen es trabajar casi con capacidad al 100%, y si sobra gente, bueno, lo mandarán a otras líneas aéreas, Claro. ponerlo sobre cupo. Yo me he quedado 2 veces abajo. Una vez en Estados Unidos, llegué a Chicago y estaba sobrevendido el vuelo. Yo había comprado el pasaje. Entonces me ofrecieron quedarme en Chicago, en el Ritz, ¿ya? Que está en Chicago, todo gratis y todo, y volaba al otro día. Como yo tenía que llegar, no tenía que llegar ese mismo día, me dejaron una tremenda habitación en un Ritz, la feliz de la vida, con almuerzo todo pagado, y volé al otro día, temprano en la mañana. Entonces, yo no tenía problema, pero había gente que no podía, que tenía que volar ese día. Sí. Realmente me pasó una vez, y la otra vez me pasó acá, que tenía que volar a no sé dónde, y también me reportaron, era la noche, y después al final me quedé ahí en el hotel en el aeropuerto, y me pagan la comida, me pagan la habitación, también me quedé. Ya. Y después me dieron un pase para volar después que volé en clase... En business. Bueno, estaba ganando, claro, porque no estaba apurado. Claro. Que realmente tenés que llegar a una reunión y está escrito, oiga, yo no puedo porque... Sí. Siempre hay alguien que le ofrecen algo y se queda, digamos. Sí. Realmente pasa, pero ahí hay que posicionarse en el caso de este momento, ¿ya? Ok. A ver, un poco la diapositiva, a ver, ¿cuál es el objetivo central? Un poco de hablar de la logística, es un poco más bien explicar qué es lo que está pasando con la logística y qué es lo que ha ido pasando con la logística a través de este último tiempo. Yo creo que la pandemia de alguna manera hizo, ¿cierto?, que la logística se apurara, cambiara completamente. Ya hay distintos tipos de servicios logísticos, ¿ya? Está el 1PL, 2PL, 3PL, hoy día está el 4PL, ¿ya? Que son los sistemas de logística que se utilizan hoy día para, que no solamente en logística y almacenamiento en conjunto, ¿ya? Que son hoy día los servicios. Hoy día las empresas, en general, tienen la logística y el almacenamiento externalizado. Incluso empresas grandes que tienen el almacenamiento. Por ejemplo, una empresa, te cuento un ejemplo, por ejemplo, CCU, que produce mucha cerveza, su negocio es producir cerveza, no almacenarla. Entonces, de repente, hay empresas que tienen almacenamiento, por ejemplo, en otro lugar. Por ejemplo, supone que gran parte de mi producto se concentra, se vende, por ejemplo, en el sector sur de Santiago. Entonces, yo tengo mi bodega, no en el sector sur, porque siempre mi punto de fabricación es Lampa, por ejemplo, Quilicura. Pero gran parte del consumo, del 50% del consumo, se produce en el sector sur de Santiago. Entonces, tener los productos almacenados acá y tener que transportarlos cada vez que me pidan, a lo mejor hace mucho más sentido pescar este producto y decir, oye, hay algún proveedor que tiene bodega, mira, ¿sabes que yo te voy a arrendar el 50% de la bodega, voy a tener mi producto, tú te encargáis, tú mantienes la distribución y yo te mando el producto para allá y tú te encargáis de esto, y obviamente tus trazos son más cortos y seguramente sale mucho más económico. Se conocen como operadores logísticos. Operadores logísticos. Estos son los PL, los operadores logísticos. Los que te dan Entonces, hoy día hace mucho más sentido eso, ¿te das cuenta? Un poco en el sentido de que hoy día a lo mejor hacer uno de la logística, porque uno cuando hace la logística a veces no puede consolidar carga.
Entonces al final terminas enviando un camión con 50% de la capacidad, haciendo viajes cortos y al final gastando mucho más que realmente alguien que pueda consolidar carga, que pueda mezclar tu producto con otras personas. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, y yendo al caso un poco del Meyer, es uno de los... Ustedes no han leído el caso, debieron haberlo leído, pero no lo leyeron. ¿Pero lo leyeron, no? Tampoco. Entonces, pero yo les voy contando un poquito para que esto es importante, esta información que la tomen. El gran problema de Obermeyer, que gran parte del consumo de Obermeyer se producía en Estados Unidos, pero fabricaban en Japón y en China. Y gran parte de los proveedores los tenían en el Medio Oriente. Entonces, para hacer todo ese menjunje y traer el producto, la logística que había que ver de proveedores, la logística de mover los productos desde un continente a otro continente, de productos que a veces tenían un ciclo, la obsolescencia del producto es súper corto, porque los gustos y preferencias del gringo es una cosa muy... Bueno, el gringo no en general, pero tiene una cosa muy particular, centrándome en esta época, acuérdate que el caso de Obermeyer es del año 2000. Por lo tanto, uno no tiene que mirar a Obermeyer hoy día, meterte a mirar la página de Obermeyer hoy, porque estamos pensando en el año 2000. En esta época, estaba muy, bueno, el tema, tú sabes que en Estados Unidos también el esquí era algo muy normal, digamos, por así decirlo, que te gusta, normalmente en los estados donde hay nieve, digamos, que es muy normal, y resulta que hay mucha gente que hace eso, de tema de nieve, y Obermeyer partió como un negocio más enfocado a la nieve, que hoy día es un negocio completamente distinto, que hoy día es como, no sé, lo que hablábamos, discutíamos otra vez, que es una cosa que alguien te compra en la parque y la usa y a lo mejor no ha ido ni a Parellana nunca en su vida, digamos. Pero un poco ese es el concepto de que se usan este tipo de ropas, digamos, térmicas, sin necesariamente haber ido a la nieve. Pero en esta época era mucho de nieve, y resulta que cambiaban los diseños, iban cambiando de un año a otro, había mucha rotación de diseño, y en términos de los colores. Entonces, si tú llegabas tarde con el producto, no te lo iban a comprar, y después, ¿qué es lo que tenías que hacer? Tenías que hacer contratación. ¿Qué es contratación? Que cuando en Estados Unidos pasaba la moda, me lo tenía que llevar a América Latina, pero en América Latina, como el poder adquisitivo era menor, los precios tenían que estar menores. Entonces al final yo terminaba vendiendo casi al costo. Y eso es uno de los grandes problemas que tenía Obermeyer. ¿Cómo solucionamos la logística de Obermeyer? Es un tema súper importante de alguna manera y una de las preguntas de la prueba, de alguna manera que está enfocado en lo que es la parte logística. Por lo tanto es importante que revisen los aspectos logísticos del caso y que vean la logística que tenía la empresa y cómo ustedes consideran que podrían mejorar la logística. Porque al final la empresa hace algo y esto le está generando un problema, y lo que ustedes tienen que hacer es hacer un levantamiento de problemas y ofrecer una propuesta en función de los contenidos que hemos visto. ¿Ok? De repente hay partes donde hay algunos números que van a poder hacer cálculos. Por ejemplo, hay una parte donde se habla, no les quiero dar faltas, pero de alguna manera para guiarlos, digamos. Ya te acuerdo para que no vean todo, sino que un poco lo que yo les prometí que los voy a guiar un poquito, ¿cierto? Por ejemplo, hay una parte donde yo les digo, mira, suponte que hay que producir un 5%, un 10% más de lo que hoy día tengo de demanda. ¿Dónde lo produzco? Lo produzco en China o en Japón, porque tiene dos plantas. Y ustedes tienen que decidir dónde hacerlo. Pero cuando toman esta decisión, hay un montón de números. ¿Cuánto cuesta la mano de obra en cada lugar? ¿Cuál es la lejanía que tiene con el lugar de donde hay que despachar? ¿Cuáles son los costos de transporte? ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el proceso de fabricación? Entonces van a tener que tomar una decisión. Cuando tomen una decisión, no es que haya una decisión incorrecta o correcta. La decisión se tiene que basar en la información que tengo. Y de alguna manera, que el argumento que ustedes ofrezcan sea diferenciado respecto de lo que de alguna manera tiene el caso. O sea, hoy día la empresa, cuando tiene que tomar decisiones de producción, decide producirlo en China o en Japón bajo ciertos atributos. La pregunta es, ¿ustedes van a seguir haciendo lo mismo con este exceso de producción que yo les estoy ofreciendo, o sea, con esta demanda adicional, o van a de alguna manera cambiar lo que está haciendo la empresa y justificarme por qué? Pero aparecen una serie, creo que no lo han hecho, aparece una serie de números que de alguna manera ustedes deberían empezar ya a considerar para un exceso de producción. Ahí lo tengo que guiar un poquito porque hay cosas que van a poder resolver rápidamente ese día, pero hay otras cosas que tienen que ver cálculo predeterminado. Lo otro habla de que uno de los grandes problemas que tiene el caso es la estimación de la demanda. Tienen un gran problema con la estimación de la demanda. Por lo tanto, yo los invito a revisar el caso del Meyer, ¿cierto? Y de alguna manera, o sea, ¿por qué les puse el caso Singapur? Porque las preguntas del caso Singapur así van a ser las preguntas de Obermeyer. No la misma pregunta, pero bajo el mismo contexto. ¿Me entiendes? Cuando uno viene el caso de Singapur, para esto me tengo que preparar un poco lo que va a venir en el caso de Obermeyer. Puede ser que la pregunta sea distinta. Yo diría que las preguntas de Obermeyer están más enfocadas en demanda, inventario, capacidad, logística y producción. Yo diría que esas son las 5 áreas, repito: logística, producción, inventario, demanda y capacidad. ¿Ya? Yo diría que estos son los elementos que son más distintivos en las preguntas de Obermeyer, que creo que son 5 preguntas que más no recuerdo. Un poco esta es un poco la distribución. Lo importante es que traigan cálculo. Por ejemplo, si ustedes leen el caso de Obermeyer, van a decir, a ver, estos callos tienen un problema de demanda, ¿cómo lo resuelvo? Lo resuelvo usando métodos cualitativos,
¿qué método voy a usar? Entonces ustedes ya tienen que empezar a un método. Voy a usar el método de una encuesta, investigación de mercado, voy a usar un poco, grupo, ya. Empiezan a pensar en eso. Y si tengo que usar un método cualitativo, ¿cuál método me hace? Hay mucha estacionalidad, desde hay mucha estacionalidad que mejor la regresión lineal no me sirve. Debería ser un método más como suavizamiento exponencial. No sé si me sigue la idea. O sea, estoy tratando de guiarlos un poco porque ustedes van a ver números, van a ver Meyer, para que ya traigan eso preparado. O sea, que pueden hacer una estimación de demanda con una regresión, suavizamiento exponencial, háganlo. Y este día de la prueba, si les pregunto eso, ustedes dicen, la tengo lista, acá, pum, copiar y pegar. No sé si me siguen la idea. ¿Me entiendes? O sea, lo que quiero es que no quiero que lleguen ese día y hagan todo ese día porque no van a alcanzar. Te lo digo al tiro, no van a alcanzar. O sea, tienen que traer algunas cosas ya más o menos determinadas. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que hace uno? Mira, lo que hace uno con el caso, yo por lo general, pesco el caso y voy leyendo el caso y tal lo que le voy pegando unos posits y le voy poniendo producción, aquí capacidad. Entonces después uno va diciendo, mira, en esta hoja aquí habla de producción, aquí habla de capacidad, aquí habla de logística. Entonces cuando te hago una pregunta logística, todo lo que está marcado con logística, porque son cosas de logística y tú las pudieras consultar rápidamente. Eso también les ayuda bastante a la hora de poder responder una pregunta. ¿Ok? Entonces es un poco el enfoque que quiero que vayan entendiendo un poco del caso Vermelho. Pero la idea, yo les puse el caso Singapur, porque de alguna manera el caso Singapur les va a ayudar con el caso Vermelho, ya para poder de alguna manera ir cerrando ese tema. Ahora, no me interesa que se vuelvan locos, yo no les voy a pedir que me hagan un super análisis de demanda, nada, sino que tiene que ser consistente. Por ejemplo, si yo veo que la demanda es muy estacional y alguien me dice que hace una regresión lineal, yo le digo, padre, eso está mal, porque la regresión lineal te va a dar un coeficiente de determinación bajo y un R-square negativo, porque hay mucha estacionalidad. No, es que no hay tanta estacionalidad, entonces claro, como no hay tanta estacionalidad, hay más o menos una demanda pero que va al alza, con una tendencia, entonces vamos a usar una regresión lineal que nos parece para proyectar de aquí a los próximos 4 años. Esto tiene consistencia, ¿me entiendes la idea? O sea, es importante que lo que ustedes respondan sea consistente con el argumento que están usando para responder. Eso es un poco lo que quiero. Bueno, vamos a lo de logística y obviamente lo voy complementando con el caso Vermelho. Mira, hay varias diapositivas, hay una definición. Esta es una definición muy marquetera y hay definiciones que son más operativas. La logística es un flujo, un movimiento. Eso es la logística. El principal error es que te ve la logística como transporte, como llevar el producto del cliente. No, ya hay logística interna dentro de la compañía. Cuando yo por ejemplo, estoy haciendo un producto, lo termino aquí, lo subo a un yale con ¿cómo se llama? Con un de madera, ¿cómo me acuerdo? Un pallet. Y lo traslado a otro lugar, ese movimiento es un flujo logístico. ¿Por qué? Porque significa un tiempo de bajar el producto, un tiempo de traslado para poder subir a la otra máquina, para poder seguir operando, porque a lo mejor las máquinas no pueden estar en el mismo lugar. Por distintas razones, por tamaño, por operación, por disponibilidad, por materia prima, por lo que sea. ¿Te das cuenta? Entonces, todo flujo, todo movimiento que se produzca fuera de la organización, o dentro de la organización, o desde los proveedores de la organización, es un flujo logístico. Y la logística está presente ahí. ¿Ok? Eso es importante que hay que tenerlo. Aquí está hablando como origen hasta los puntos de consumo para satisfacer, porque es más el marketing, esto es como el canal de distribución. O sea, Kotler lo define como un concepto, dice flujo físico de material y producto, pero da la sensación cuando habla del punto de origen al punto de consumo, es como el transporte al cliente. ¿Me entienden la idea? Pero por ejemplo, cuando ustedes compran un producto en Mercado Libre, la logística no es solamente que te lo traigan. Una logística de una materia prima, alguien lo produjo, alguien lo fabricó, este producto después quedó en una bodega, de esta bodega fue un almacenamiento central, de un almacenamiento central a lo mejor pasó una bodega más chica, y de ahí te llegó a ti, claro, uno ve el producto que te lo trae el tipo de Mercado Libre, pero tuvo todo un flujo logístico importante. ¿Ya? Entonces esto es importante entender que la definición más marketera habla como de los canales de distribución, de cómo yo distribuyo el producto, cómo lo hago llegar al cliente final, pero la logística es una cosa que es absolutamente transversal, desde la materia prima más ordinaria de la fabricación de un producto hasta el producto final. Incluso algunos hablan de que el flujo logístico no se termina hasta que el cliente pague el documento. Porque mientras el cliente no pague, no se termina el ciclo de la logística, porque eventualmente si no me lo paga, el producto debería volver. ¿Te das cuenta? Eventualmente si que alguien no lo paga, ¿cierto? Entonces igual, hasta que no se pague íntegramente, todavía hay un flujo, digamos, posible del producto que pueda devolverse a la bodega. Entonces, acá hay una serie de eficiencias. El primer concepto es la eficiencia. Y la eficiencia tiene que ver con lo que ustedes vieron en investigación de operaciones, con Luis. ¿Se acuerdan los modelos de ruta? Los modelos de flujo mínimo, o por ejemplo el modelo de origen-destino, de minimizar los costos de transporte, buscar cuáles son las rutas más óptimas. Bueno, la logística habla de eso. La idea es ser eficiente. La eficiencia tiene que ver con el costo. Recuerden que lo vimos cuando vimos productividad al principio, que cuando nosotros hablábamos de eficiencia estábamos hablando del mínimo costo posible. Y de la eficacia llegar en el momento que el cliente quiere, con el producto que el cliente quiere, dentro del rango que el cliente quiere. ¿Ya? Por eso de alguna manera han tomado mucha ventaja, ¿ya? Han tomado mucha ventaja
aquellas empresas que te llevan el producto rápido y no te cobran costos de transporte muy significativos. Por ejemplo, me pasó el otro día conmigo. Yo siempre pongo ejemplos, porque los ejemplos son la mejor forma de explicar. Mi hijo necesitaba comprar un libro que tiene que leer. ¿Ya? Para variar siempre contrario. Vete como el cabro chico el día domingo que te pide la cartulina para el día lunes a primera hora. Bueno, mi hijo tiene que ya 17 años. A esta edad, nada del pago. Necesitaba comprar un libro, no me acuerdo cómo se llama el libro, y me dice, papá, necesito leerlo, no sé, necesito comprarlo en la semana porque lo tengo que leer para el lunes siguiente. Entonces me manda el link y me dice, mira, acá lo tengo aquí en Buscalibre y lo voy a comprar. En Buscalibre de los libros. Y me dice, mira, me sale 5.500 y me cobran 4 lucas el despacho. Y dije, 500 4 lucas el despacho no puede ser, es muy caro. Y me dice, sí, porque imagínate, tener que ir a buscarlo, que esté yo, tener que salir, el tiempo, el peaje y todo, en realidad, que me lo trae. Pero cuando yo me meto, yo siempre le compraba las cosas a él, pero ahora yo le paso una mesada y él compra sus cosas. Porque para que aprenda a tomar sus propias decisiones, ¿cachai? O sea, yo le digo que él decida si es caro o no es caro, que compare, ¿cachai? Que tiene que ir armando para la vida, tiene 17 años, no puede salir al mundo y decir que hago aquí, digamos. Entonces yo le deposito y ya la hago. Pero y yo me meto al link ese día, porque él dijo, papá, no puedo hacer la transacción, no tengo un problema. Cuando yo me meto, me cobran 1.000 pesos de despacho. ¿Por qué? Porque él entró sin su... Él no sé qué, no se inscribió, no estaba inscrito. Él como que lo compró así como ponga su correo y compra. Y yo me inscribí. O sea, yo siempre, a la más chica le compro yo los libros, entonces yo siempre me meto a comprarle ahí y me estaba cobrando 1.000 pesos de despacho. Entonces esto, obviamente, genera un impacto que tú decís 4.000, alguien lo piensa, yo estoy en Providencia, la librería está ahí, no voy a comprar. Pero ya cuando te cobran 1.000 pesos, yo ya, caminar 3 kilómetros por 1.000 pesos ya no tiene sentido. Entonces, aquellos que han logrado entregar un producto a tiempo, en tiempo y forma, de manera correcta dentro de los tiempos y a un costo bajo, esto obviamente que significativamente importante. A mí, yo les conté el caso que compré la trotadora, que la trotadora me pasó una cosa súper fuerte con la trotadora, la compré un día miércoles en la noche. Me diste, te entregan en 3 días hábiles, yo la compré para que me la dejaran instalar, pues yo soy súper ñudo, me pasa un alicate y estoy más peligroso que una navaja, o sea, no sirvo para estas cosas, yo soy para otras cosas, no sirvo para estas cosas, para hacer cálculo, todo lo que queráis, pero para estas cuestiones no sirvo. Entonces, que me armaran la trotadora, la compré un día miércoles en la noche, me dijeron, lo más probable es que va a llegar el lunes, entonces me fui tranquilo, yo dije, va por el viernes, y el viernes yo estoy en la casa. Me llaman el jueves a las 8:30 de la mañana. Tu trotadora, te la venimos a dejar. Bueno, la compré anoche a las 10 de la noche y me la vienen a dejar a las 8:30 de la mañana. Ni el mejor de los mejores claro, si lo que ocurría, yo creo que te lo conté. Que el gallo tenía las trotadoras en su casa. El tipo que despachaba tenía las trotadoras en su casa. Entonces, ¿qué es lo que hacía en la mañana? En la mañana agarraba, y como el tipo vivía en Lampa, agarraba todo lo que tenía que despachar y partía, como yo vivía en Colina, partía a Colina, después seguramente a lo mejor se metía al centro, que iba a Las Condes, hacía toda una ruta. Que es distinto, que esté en una bodega central, que tiene que venir un tipo, que tiene que dejar una orden, que alguien va a tener que ir a buscar la trotadora, que la saquen, que la suban al carro, que le den la última noticia, que tomen café, que claro, oye, que el gerente firmó, y el gerente no, el gerente no viene de dónde está, entonces, todas estas cosas. A lo que voy yo es que ahí vos tiene una ventaja, un precio accesible, pero te dio, o sea, yo quedé absolutamente, quedé tan sorprendido, le dije, pueden ir mañana, porque yo le dije, me cagaste, o sea, nunca me habían despachado algo tan rápido. Me dijo, no, es que y ahí tú te das cuenta que ellos ya tienen este concepto de responder rápido. O sea, tú compras la trotadora y te dicen que la trotadora lo antes posible. Yo el viernes al final me la llevaron, me la instalaron, me dejaron instalar, sin ningún tipo de problema. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que hay que mezclar esta cosa de eficacia y de eficacia. La eficiencia tiene que ver con elegir la ruta más óptima y la eficacia es llegar con el producto a tiempo, con el producto que corresponde, con el color que corresponde y en el momento adecuado. ¿Ya? Por eso, todos los productos que tienen ventaja, todas estas empresas que tienen ventaja, por ejemplo, cuando ocurren cosas, por ejemplo alguien puede decir hoy día, oye, este fin de semana vienen unos familiares y todo, y quiero comprar cerveza, quiero comprar trago y todo, y no quiero ir a supermercados muy caros, y puedo comprar a través de una plataforma. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no estoy haciendo publicidad, no me pagan. Vos.cl. Tú te metes ahí y te despachas un día por día. Sería ridículo que tú hicieras una orden, no, llegamos el 23. Ya no me sirve, yo me quiero curar este fin de semana, no el próximo. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, igual que las fechas de Navidad que te despachan incluso con 24 horas, que tú compras, por ejemplo, un día a la noche, el otro día te llega el producto a primera hora. O sea, este tipo de cosas son las que generan ventajas, pero eso es eficacia.
Si yo logro mezclar la eficacia con la eficiencia, el proceso logístico es mucho más íntegro. Las empresas que logran eso son las que han tenido ventaja. Ahora, a pesar de que el mercado libre igual es caro, ¿ya? Igual es caro, porque claro, te responden rápido, en la medida que otras empresas vayan haciendo lo mismo, el mercado libre ya no va a tener el impacto que tuvo al principio. Acuérdate que antes, en la pandemia, el argentino era como el sexto más rico de Argentina, hoy día el tipo más rico de Argentina es uno más rico de América Latina, porque tiene una reacción enorme. Pero claro, los costos han ido haciendo que uno de repente va a comprar y como que duda. Lo que compra uno son cosas más urgentes, que necesitas un día para otro, que hay cosas que te llegan el mismo día incluso a veces. Ese tipo de cosas, cuando necesitáis cosas urgentes, ahí mercado libre, pero si necesitáis en 2 semanas más, 3 semanas más, no te vayas a gastar un despacho tan caro. Pero sí es una ventaja. Bueno, ahí varias cosas. Otra cosa de la logística es el tema del inventario. El tema del inventario es súper importante también, es que es un proceso logístico. ¿Por qué? Porque si yo no le compro al proveedor en el momento justo, o que hay un flujo del material desde las bodegas del proveedor hacia mi bodega central, puede ser que esto de alguna manera ralentice el proceso productivo. O sea, si yo no compré en el momento adecuado, el producto no me llegó en el momento adecuado, o la logística del proveedor no existe, yo tengo que buscar el producto, no tengo los camiones y todo, esto puede retrasar todo el proceso productivo. Por lo tanto, también tiene un efecto sobre el inventario. Bueno, otra cosa importante, bueno, esto en el lugar correcto, esto tiene que ver con el concepto de la eficacia, ¿ya? O sea, de alguna manera, estar en el lugar correcto implica de alguna manera que cumplir con lo que el cliente pide, ¿ya? Esto es uno de los elementos súper importantes a la hora de llegar con el producto. Bueno, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de la logística? Proporcionar el servicio al cliente al menor costo posible. O sea, llegar, ser efectivo, pero hacerlo al menor costo posible. Y hay 4 elementos que son importantes. La pronta entrega, que es una de las cosas que hemos estado hablando, eso es un factor de competitividad. Ya, ahora, es un factor de competitividad dependiendo de lo que tú estás comprando. Si tú estás comprando, por ejemplo, un mueble, puede ser que esté un mueble un comedor que es especial, que lo tienen que hacer, lo tienen que mandar a hacer, uno está dispuesto a esperar. Si uno está construyendo una piscina, uno tiene que estar dispuesto a esperar. Obviamente la piscina no va a aparecer mágicamente. Pero claro, si uno, por ejemplo, quiere comprar un producto que lo necesito usar el fin de semana y lo estoy comprando hoy día, me interesa que llegue lo antes posible. ¿Okay? Y esto también es una fuente de ventaja competitiva a la pronta entrega. El tema del inventario. El tema del inventario nosotros ya lo hemos discutido. Tener gran cantidad de inventario implica responder rápidamente a un cliente, pero tener mucho inventario es un costo financiero, ¿ya? Un costo de capital inmovilizado. Tener poco nivel de inventario implica que yo reduzco mis costos financieros o mis costos de capital inmovilizado, pero por otro lado a lo mejor no tengo la capacidad de responder a mi cliente de manera más pronta, ¿cierto? Como uno quiere comprar un producto y no lo encuentra, obviamente que es incómodo. Lo que pasa es que, claro, si tú vendes un producto que es absolutamente diferenciado, no lo tienes porque es una miel de no sé qué cosa, y la gente consume esa miel y no consume otra, va a estar dispuesto a esperar. El problema es cuando el producto es genérico. Cuando el producto es genérico y tú no lo tienes, le vas a comprar tu competencia. Y después capaz que le guste más el de tu competencia que el tuyo y no te vuelva a comprar nunca más. Eso es importante. Lo otro, el tema de la variedad también es importante. Ya, obviamente que esto tiene un impacto. O sea, uno dice, bueno, desde el punto de vista de logística, ya, la variedad no tiene que ver a lo mejor con la logística en sí, pero sí tiene que ver con, por ejemplo, tener distintos tipos de proveedores. Si yo quiero tener variedad, a lo mejor voy a tener que tener distintos tipos de proveedores. ¿Ya? Y esto, tener distintos tipos de proveedores es coordinarme con ellos, coordinar el proceso de compra, coordinar el proceso de la materia prima, del transporte, entonces igual hay un efecto sobre la logística. Y lo otro es lo que se llama el concepto de logística inversa, no sé si lo han escuchado hablar, y la logística inversa lo que tiene que ver es todos estos procesos. Yo en la medida que le venda a mi cliente el producto correcto, se lo entregue en el momento correcto, y el producto cumple con las especificaciones técnicas, la logística inversa no existe. La logística inversa es al revés, cuando yo tengo devoluciones, cuando por ejemplo cometo errores, cuando no llega el producto a tiempo, cuando el producto no cumple las especificaciones del cliente, se produce todo un costo de traer el producto de vuelta. O cuando hay políticas de cambio claro, las asociadas políticas, con negociación comercial. bueno, por eso las políticas de cambio son medias como restrictivas, medias dictatoriales, medias leoninas, por así como se dice, porque un poco para evitar ese costo de la logística inversa, ¿ya? Yo, por ejemplo, me ha pasado que yo he comprado productos y que no me ha llegado el producto especificado, yo pido la devolución y me dicen, no, que lo tiene que dejar a tal parte, que tiene que ir a tal lugar. Claro, obviamente si uno compra, no sé, un producto simple, uno dice, ya, filo, ya, da lo mismo, ya no voy a tener problemas con eso, pero claro, si te compras algo, un perfume, y el perfume que llega no es el que corresponde, lo tienes que ir a cambiar. Pero no es que te vayan, yo no he visto a nadie que, por ejemplo, te llega a mí me llegó una vez, compré un perfume y me llegó otro perfume. Yo le dije, este no es el perfume que pedí. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Que lo vengan a buscar, que te lo lleven y te traigan el que corresponde. Pero no es así. Sino que te dicen que usted se tiene que acercar a la oficina de Falabella a cambiar el producto. No, porque no, es que el producto no es de Falabella, el producto es Marketplace. Si es de Falabella se lo hubiéramos cambiado, pero como es Marketplace tiene que ir. Y como yo esté que no, pero es que bueno, estas son las condiciones, tómenlo.
Entonces, eso obviamente ejecuta un mal servicio. Yo, por ejemplo, dejé comprar un rifle. Yo compraba tiempo que tenía buenos precios. Dejé comprar un rifle un día que le compré un juego a mi hijo, que era para que llegaba el 18 de diciembre. El juego nunca llegó, pero me lo cobraron igual. O sea, alguien en el camino se lo chipió por así decirlo. Reclamé, llamé por teléfono, nunca tuve una respuesta. Era abrir una respuesta. Y un día me tocó hacer una tesis en la San Sebastián y el alumno, el Pato Valdés, era subgerente de logística de despacho de Ripley. Yo no tenía idea, un día estábamos conversando y me dice, no, yo voy a hacer mi tesis en Ripley. Y dije, ay, yo soy subgerente de logística de despacho, mira, no le dije. Antes de que yo sea tu profesor guiante que te raje con un rojo, me tenías que resolver ese problema. ¿Qué pasa? Profe, mire, esto, no te miento. Al otro día me llegó un correo con la nota de crédito y me hicieron la nota de crédito y me volvieron la plata. Y le dije, no, pues yo ya el producto ya no me servía. Me conozco que el producto nunca estuvo. El producto se despachó, me dijo. Pero alguien se lo robó en el camino y nunca te llegó. Seguramente alguien lo vio y dijo, oh, lo mismo que necesitaba mi hijo, se me perdió, no lo vi, no me lo entregaron, se hicieron un loco, porque siempre hay una tasa de pérdida y yo me quedé sin juguete. Lo bueno es que, bueno, tuve que ahí hacer un empuje para comprarle, estamos hablando de eso cuesta como 4 años atrás, ¿no? Para salvar la Navidad. Pero bueno, ahí tuve que cuando están grandes es lo mismo, que ahora cuando están grandes no es más, te ponen el regalo gratis, chao, no me olvidó el problema. ¿Sabes? De andar persiguiendo así como el regalo prometido, Schwarzenegger cuando perseguía el juguete, así varias veces me tocó buscando el Buzz Lightyear, una vez me acuerdo que tuve que recorrer Santiago para encontrar el Buzz Lightyear. Y cuando lo único que encontré era este corte, haría como 120 lugares. Y para encima a la primera al suelo se quiebra. No, es un desastre. Pero, si todavía algunos los que tienen hijos chicos seguramente saben de lo que hablo. Entonces la política de evolución también tiene un impacto sobre la logística, y especialmente cuando tú cometes el error de despachar mal o hacer las cosas mal, al final el costo logístico puede ser significativamente más alto. ¿Cuáles son las funciones de la logística? Primero, el almacenamiento es un proceso logístico. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar del picking? ¿Cierto? El picking, que es como recoger. El picking es lo que hace Corner Shop. Corner Shop es picking. Te llega una orden, hay un montón de productos y van con un carrito y van sacando productos de distintas partes. Y después van y consolidan eso en un despacho. El picking es un proceso logístico porque hay un movimiento, hay un flujo. El producto se está moviendo dentro de la bodega para llegar a donde un cliente. ¿Me entienden? Entonces, igual es un proceso logístico. Entonces, si yo tengo el producto en un lugar donde no corresponde, nunca me voy a contar. Yo me acuerdo siempre en una empresa me tocó hacer una consultoría, nosotros entramos, los costos logísticos eran altísimos, los tiempos de respuesta eran horribles. Y resulta que cuando almacenaban no tenían ningún patrón de almacenamiento. Entonces llegaba el producto y decía, hay espacio vacío donde en el A14 y ahí dejaban el producto. Y resulta que nos dimos cuenta que había productos que tenían más rotación y no estaban al principio, estaban al final. Entonces el movimiento que tenía que hacer el Yare para llegar al producto que tenía más rotación tenía que hacer 10, 15, 20, 30 movimientos en un día y había productos que estaban al inicio y no se movían en 2 semanas. Entonces dice, no. Usted lo que tiene que hacer es tener los productos de más rotación cerca de la salida y los productos de menor rotación al final, entonces los desplazamientos van a ser menores. Entonces es un proceso logístico. Porque obviamente este tiempo impactaba en el producto final hacia el cliente final. ¿Ok? Entonces obviamente que es un proceso netamente logístico. Otro es el procesamiento pedido. El procesamiento pedido también es súper importante y también es un proceso logístico, porque esto obviamente llega un pedido, hay que hacer un proceso, seguramente se carga en un sistema, esa orden le llega a la gente de despacho, la gente de despacho dice ya, este producto dónde va, para qué cliente es, cuánto tiempo, como no todos los clientes tienen los mismos tiempos de respuesta. ¿Ustedes se dan cuenta cuando ustedes compran en Jumbo, me compraron una vez en Jumbo, en Líder, en todo a través de despacho o en el mismo Corner Shop, que tú marcas una hora? Entonces, obviamente, cuando tú pones una hora, y yo pongo por ejemplo a las 5 de la tarde, y otra persona, como que son las 10 de la mañana, y yo hago una orden de Corner Shop, le pongo a las 12, y otra persona igual que yo entra, pero dice, no, yo no estoy a las 12, yo llego a las 5 de la tarde, el tipo le van llegando las órdenes y va ordenando en función de los tiempos. Y dice, mira, desde las 5 te me vas a juntar con las 4 y media, entonces te compro estas 2 cosas, y el tipo planifica. Esto es un proceso logístico. El tipo está planificando cómo tiene que ir cargando las órdenes, en qué momento las tiene que procesar, para no tener que hacer tanto viaje, ¿cierto? Y tratar de ir consolidando las cargas y ir comprando en un momento. No es que vaya a las 4, vaya a dejar el producto y después vaya a las 5, vaya a dejar el producto, sino que el tipo llega a las 4, compra todo y despacha las 2 cosas. ¿Me entienden? En el mismo tiempo. Incluso, en Corner Shop lo que hace, como se conocen, le dicen, ¿tú orden para dónde? No voy para tal condominio. Yo tengo que ir para el otro condominio, pero este pedido llámelo tú. Y se lo llevan y se van cruzando los pedidos para ahorrar los costos de traslado y desplazamiento. Pero eso no es una cosa a través de la plataforma, sino es una cosa más bien de como un acuerdo entre ellos. Porque a ti cuando te llega la persona que te llega el pedido, tú ni idea del tipo que estaba en la aplicación era el que te trajo el producto, no. Al final la que te llega, incluso muchas veces yo he llegado y entran y yo voy a ver y está la bolsa ahí y no se puede.
Entonces, la verdad que quien te lo haya traído es relevante. Lo importante es que llegue los productos que compraste en el tiempo que se estableció. ¿Ok? El único problema que creo que tiene que mejorar con esto es cuando tú compras el producto, esto debería estar en línea con el supermercado. De tal manera que esto como que te reserva, porque lo que ocurre muchas veces es que realmente te llegan 20 solicitudes de todos los productos que no hay, entonces al final tú decís, al final mejor me tengo que comprar yo, no compro la mierda, porque este producto no me gusta, esta marca no me gusta. No sé si les ha pasado alguna vez cuando les ha tocado comprar que te dan como alternativa y que al final no es el producto que uno quiere. Porque al final uno cuando compra el Corner Shop, uno realmente necesita uno o dos productos y dice ya, para que no sean tampoco comprar todas otras cuestiones que me faltan. Pero al final justo las otras cuestiones que no necesitáis son las que hay y las que el que necesitáis no está. Entonces al final como que pierde sentido esto también de la compra. Yo creo que ahí hay algo logístico que hay que también mejorar. Bueno, como les he dicho anteriormente, también el tema del control de los inventarios también es importante, ¿ya? Porque si yo no tengo un inventario, es imposible que cumpla con el proceso logístico con el flujo, ¿ya? Y no solamente el inventario de productos finales, sino productos terminados, productos de materia prima. Entonces, es súper importante. Y lo otro es que tener excesivo, por ejemplo, te posee un inventario excesivo extenso, claro, se elevan los costos por manejo de existencia, pero yo puedo responder rápidamente a mi cliente. O sea, no falla el proceso de entrega del producto final. Yo manejo pocos niveles de inventario, bajos niveles de inventario, claro, mi costo es más bajo, pero no tengo la capacidad a lo mejor de responder lo suficientemente rápido a las necesidades de mi cliente. Ya eso también es un tema. Y la última función, que es la función más conocida, que es con la que se conoce la logística, tiene que ver con el concepto de los transportes. ¿Ok? El tema de transporte es un tema súper importante y por todos los medios de transporte que existen, que los más conocidos son transporte aéreo, transporte por barco y transporte por carretera, ya que son los transportes más utilizados. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, eso también, y hay que entender, depende del tipo de producto, te das cuenta, dependiendo de la naturaleza del producto, el costo del producto, el transporte que se utiliza. Por ejemplo, productos de consumo masivo, productos con grandes volúmenes, en general tienen que ir en barco, traerlo en aviones prohibitivos. Pero, por ejemplo, yo tenía un amigo que me acuerdo que tuvo que enviar unas rosas o unas flores, no me acuerdo que eran rosas, a Europa, las tuve que enviar por avión, porque si las mandaba por barco, por el periodo en que se produjeron, no iban a llegar más chicas. Entonces las tuve que enviar por avión y tuvo que asumir ese costo adicional sin cambiar el precio, porque se produjo un problema técnico, ¿ya? Pero si yo voy a mandar manzana, voy a mandar naranja, este tipo de cosas, en general eso se mandan por barco. O sea, mandarlo por avión sería como raro, digamos, un producto que no tiene un costo tan alto y que sí tiene un gran volumen. Que no es lo mismo que a lo mejor mandar joyas, ¿te das cuenta? O sea, si son joyas caras, digamos, a lo mejor las puedes mandar por avión, no las vayas a mandar por barco. Entonces depende del tipo del producto, la naturaleza del producto, los costos del producto, por qué medio se ¿ok? Es lo mismo que en Chile. Acá en Chile gran parte del transporte siendo un país tan largo, a lo mejor deberíamos hacer transporte por avión, porque a lo mejor no es rentable. Y todo el transporte se hace vía terrestre, ¿cierto? A lo mejor convendría tener un tren bala que vaya desde Antofagasta hasta Puerto Montt y que vaya a 350 km por hora y que tenga, 10, 15% o 20% pasajeros y 80% carga. Y a lo mejor transportar la carga así sería a lo mejor un tren 100% eléctrico que podría ser, que se utilice el agua de mar, qué sé yo, con procesos o paneles solares o alguna estructura, a inventar algo, ¿cierto? Pero obviamente un proyecto de ese tipo no puede ser financiado por el Estado, sería ridículo, tiene que ser financiado por privado, pero el privado lo va a hacer en la medida que le reditúe. Entonces habría que ver si se movería un volumen suficientemente grande como para que se justifique. O sea, en países como Chile deberíamos usar este tipo de cosas. Bueno, hoy día salió un reportaje que ¿cómo se llama? El de Corea del Norte tiene su propio tren, no sé si lo vieron. Y el tren creo que recorre más de 20.000 kilómetros hasta Rusia, creo que se demora como 21 días el tren, y en vez de ir en avión, porque dice que es inseguro, que le pueden sabotear el avión para matarlo, creo que tiene que ir a Moscú, creo que tiene una reunión con Putin, y se va el tren, creo que el tren demora 21 días de viaje hasta Rusia, pasando por distintos lugares, y creo que son 20.000 kilómetros, una cosa así, no sé si de vuelta 21 días o de ida, no me acuerdo haberle leído, pero claro, tener un tren obviamente que facilita estas cosas, mover volumen y rapidez y este tipo de cosas. Y a lo mejor mucho menos contaminante que hoy día. Yo no sé hoy día cuánto contaminarán, yo no sé si hay un estudio que diga cuánta contaminación tiene el transporte de carga, digamos, en Chile. Esto representa el 60-70% de la contaminación, que no lo creo. Obviamente una alternativa de poner un tren eléctrico sería una muy buena alternativa, y a lo mejor ahí sí el gobierno estaría dispuesto a hacer una especie de financiación por un tema de disminuir las emisiones de carbono. A lo mejor
podría ser una alternativa. Pero yo no sé, yo la verdad que, bueno, el gobierno de Lago pusieron trenes y al final fue un tremendo desastre porque no funcionó. Pero yo creo que esto no funciona no porque no haya demanda, yo creo que no funciona porque hay gente inepta acá. Yo siempre he dicho que el Estado, del gobierno que sea, son ineptos por naturaleza. O sea, como el Estado, la plata no es de ellos y la plata es nuestra, por naturaleza, esta es mi visión, yo siempre he tenido esa visión. Es una Yo también, no se preocupe. Yo siempre he tenido esta visión y lo digo súper en serio, independientemente, pero yo siempre he dicho que el Estado por sí, en cualquier parte del mundo, en el lugar que sea, del gobierno que sea, es ineficiente por naturaleza. Porque una empresa, si tú ocupas mal los recursos de la compañía, ¿qué es lo que hace? Te despiden. El dueño de la empresa no va a gastar plata en algo que no necesita o no le genera valor. ¿Te das cuenta? Entonces, el mercado privado, a lo mejor por estupidez sí, por tontería sí, a lo mejor porque no sabe, por ignorante, bueno, pero es que es otra cosa. Es otra cosa. Pero en general, yo no invierto nada. Es como que yo le dijera a ustedes, chicos, ya, pásenme $1.000.000 de pesos y yo, cuando volvamos de las fiestas patrias y todo, les voy a traer 900. Pero, profe, estamos gastando 1.000.000 y la otra 100 lucas, no, pero hagamos un negocio en una de esas, capaz que tal vez yo llegue con 1.050.000. No, ustedes no se van a pegar. Se dan cuenta y nadie te va a pegar. Pero el Estado, que lo que ocurre, como utiliza la plata que no es de él, da lo mismo. Entonces gastan sin tener ningún tipo de problema. Yo tengo esa visión, pero independientemente del lugar que sea. Ahora, países, por ejemplo, países como Suecia, como Finlandia, han administrado mejor estos recursos públicos. Imagínate que países como Finlandia cobran más impuestos que Chile. Pero tú vas a la salud en Finlandia y los niños van a los colegios, van todos al mismo colegio. En Finlandia, no sé si en Suecia o en otros países del mundo. Acá, por ejemplo, una de las grandes equivocaciones que cometieron fue hacer la educación gratis y no partir desde la base. Entonces, yo lo digo con voz de causa. ¿Sabes por qué lo digo con voz de causa? Pues yo tengo alumnos con gratuidad. Y tú comparas los alumnos con gratuidad y comparas los otros alumnos, el diferencial que hay es tremendo. Entonces hay un tema ahí para arreglar. Pero bueno, no hay discusión de esto, no hay discusión mía ya. Pero bueno. Pero el derecho preferente a los padres. En general Derecho preferente a los padres. yo creo que lo del tren es algo que deberíamos pensar. Pero se está invirtiendo. Hay mucho proyecto de trenes ahora en... ¿Pero por qué no salen? ¿Cuál es el problema? No, pero sí, hay un montón que están ahora, desde extender las líneas de metro hasta extender ferrocarriles por todas las... Las líneas de metro me parece una cosa súper importante. Y ferrocarril también, ferrocarril al sur, ferrocarril a la costa, está... Pero no deberían ser estatales, deberían ser privados. Bueno, pero es que si los privados no invierten en ese tipo de ¿Sabes cosas... por qué no lo hacen? Porque no hay negocio. Pero no porque no sea rentable, ¿eh? Yo he visto varios estudios, no es porque no sea rentable. ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque, ¿cómo lo digo? Porque no sabemos. Que se le van a... Porque no hay estabilidad de política. Ese es el problema. ¿Sabes por qué tienen miedo? Porque, oye, acuérdate, a ver, yo no tengo nada contra el presidente Boric, no voy a hablar sobre el presidente Boric, ¿ya? Pero en todos los gobiernos que han sido más de izquierda, como Chávez, como Castro o como Maduro, se han tomado las empresas. Entonces, ¿qué inversionista va a poner un tren, va a hacer un tremendo tren para que esto se lo quiten? Entonces, yo creo que este tema todavía como que está medio... Sí, porque había lobby de las empresas de buses, porque muchas de las grandes empresas de transporte hoy en día tienen plata invertida ya en mantener el sistema como está funcionando. ¿Cuánto tiene un tren bala? ¿350 kilómetros por hora? ¿Un tren chino? Ya. ¿Cuánto hay de aquí a Concepción? ¿800 kilómetros? No, 800. ¿Cuánto? 400. No, Entonces un tren va a llegar en Son un 575 a Temuco. De aquí a Las Terenas son 500. Son 500. De aquí a 500. Imagínate un tren a 350 kilómetros por hora que haga unas 3 o 4 paradas en intertanto. O sea, en 2 horas y media, cuando un transportista, ¿cuánto contamina en 5 o 6 horas de viaje? ¿Te das cuenta el efecto sobre el impacto vial? Siendo que Chile no es una cosa que tenga un tema vial muy grande. Pero el impacto vial y la contaminación no es relevante para el privado, po. Eso es relevante para el No, Estado. pero es que ahí donde el gobierno tiene que decir, ok, mira, este es el proyecto, ¿te das cuenta? Y tú puedes subsidiar una parte, pero subsidiar la parte que corresponde a la parte de la contaminación, del tema de la calidad de vida de las personas. Pero tiene que hacer un privado, porque si el gobierno lo hace, o cualquier gobierno, por eso digo, independientemente del gobierno, si el gobierno lo hace, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a poner a cargo a alguien que no sabe lo que está haciendo. Y los proyectos que se intentaron hacer en algún momento al respecto también se cayeron porque hay un lobby gigante, hay un montón de empresas logísticas. Convengamos que empresas como Turbus tienen manos metidos en carga, en aviones, en un montón de cosas, para que no se hicieran ese tipo de proyectos, no solamente Turbus, mucho, de consolidación de carga, etcétera, porque hay un sistema ya instalado en el fondo. Cualquier innovación es un riesgo de competencia adicional en el negocio. No, y a lo mejor hay alguien que no quiere que esto avance.
Porque, por ejemplo, ustedes saben que el combustible en base a nitrógeno está disponible hasta 8 años, 10 años. Son unas cápsulas de nitrógeno, así, unas cápsulas de nitrógeno concentrado que tú la pones en el vehículo y tiene autonomía de 500 kilómetros. ¿Por qué no salen autos con nitrógeno? No estamos hablando de Chile. O sea, siempre hay alguien que no le conviene Que haya que pague más. un año más. Pero al final siempre somos los perjudicados. ¿Estás cuenta? Por eso, mira, y hay una explicación acá. ¿Por qué crees que Javier Milei ha tenido tanto impacto en Argentina? Porque está chata la política. Porque la gente se cansó. Los políticos. Está medio piteado. Y porque el populismo resuena como. Claro, es bien populista también, ¿cachai? Pero igual dice, hay cosas que son súper interesantes que él dice, en términos de las cosas que generan valor para la gente. Entonces, claro, nosotros vivimos al final por los poderes, tenemos a alguien que al final, independientemente que nosotros queramos o no, controla todo. Porque yo, por ejemplo, lo del tren, yo creo que es algo que uno dice, porque por ejemplo, yo he visto proyectos que descansan 15, 20 años, 30 años, y que nunca pasan. Yo creo que la red logística mejoraría significativamente con un tren de estas condiciones en Chile, pero significativamente. Incluso esto bajaría, yo creo que incluso bajaría los costos de transporte. Hay empresas que tienen hasta un 20-30% de costo de transporte. Por ejemplo, un tipo que tiene que traer cosas de Puerto Montt, o la carne que viene de Osorno, o los productos que vienen del sur, traerlos acá a Santiago, llevarlos a Antofagasta, el costo de transporte es casi un 30% del costo final del producto. Imagínate este costo, yo lo bajo en un 10%, un 20%, o sea, automáticamente los precios se desploman. Sí, pero es una inversión muy grande y que los privados o no les conviene porque ya tienen capacidad instalada en el negocio alternativo o no le ven tanto rédito a corto plazo. El riesgo de la inversión es muy alto. Por eso. Sí, la inversión es alto, obvio. El riesgo de la inversión es muy alto, aparte porque para hacer un misceláneo, todos dicen que la población chilena no da como para justificar una inversión en Claro. Tenés que mezclarlo con carga. El Tembala ahí se queda corto si solo por la población, no da. O sea, no te conviene que sea tres balas. Tiene que ser mixto, tiene que ser de carga y todo. Y ahí dicen que la logística en Chile funciona relativamente bien y que el riesgo de que se te desconecta el tren en que empezás a construir y se termina es muy alto. Hay un Y tema sindicato también por el tema del transporte. y ahí hay un tema, la presión que tienen los camioneros, ¿cachai? Pero el negocio tampoco es tan rentable, porque si fuera rentable, el privado entra y se arranca. Los números no dan. Y por eso le iba a preguntar qué estudio leyó usted que dice que dan. Yo no estoy tan seguro. Porque los estudios que yo he leído y he leído yo no estoy tan seguro. Yo profesor de la Católica es que no con una da. universidad en Estados Unidos y que decía que es que depende, porque el tren tú lo puedes utilizar para transporte de pasajeros, transporte de personas, pero también lo puedes utilizar para otro tipo de cosas que hoy día, por ejemplo, no sé, por ejemplo, temas de publicidad, promoción, por ejemplo, el tema que se utiliza mucho, por ejemplo, en Europa, que se utiliza mucho, que los trenes van con publicidad de distintas empresas, distintas marcas, y tú puedes meter espacio, adentro puedes tener, por ejemplo, un Starbucks y este tipo de cosas. El intento que se hizo acá con los trenes con lago y todo, por ejemplo, no tuvieron demanda porque eran lentos. Entonces tenés que invertir en trenes un poco más rápido. Sí. Y se demostró que la gente prefería el bus. Al principio, qué bonito el tren volvió, compran, pero después no lo vuelven a comprar porque es muy lento. Entonces necesitas una inversión más alta. Y la inversión más alta ya se te dispara y no. Claro, tiene que ser un tren de estándar tiene que global. ser exactamente. Sí, y hay otro Sí. tema también que es importante. Hay otro tema, es que el bus tiene movilidad, tiene flexibilidad. El tren no, el tren está en una línea. Entonces, de repente tú tienes que tener en torno al tren sistemas de colectivo y sistemas que puedan transportar a la gente a los otros lugares. Entonces, eso también genera también ciertos. La embarrada que dio y que le costó la salida al último ministro de Obras Públicas fue el tren a Valparaíso, que está al lado, porque es único que debiese tener la población, no se da, y no es porque los privados no quieren invertir, es porque los números no dan. Sí, que ahí tenéis todo un tema con la cordillera de la costa y todo un tema también una para por aquí, geográfico. Hay un tema geográfico también de por medio. Entonces, no, los trenes son un tema. Yo por lo mismo creo que lamentablemente, aunque nos guste, la inversión es mucho más social, más allá de que haya un buen negocio, la inversión inicial es mucho más social y tiene que Sí, estar. en un principio sí, porque una forma también es una forma de. Y que también, que pasa que también piensa lo siguiente: el privado te va a arriesgar y después puede tener un problema con eso. Lo que espera también el privado es diversificar el riesgo. Entonces, obviamente, si el gobierno invierte una parte y yo invierto una parte, es una cosa más consolidada. Pero yo creo que es una alternativa súper viable. No, yo creo que todo el mundo le encantaría. Que el gobierno pone plata, porque si no es imposible. Sobre todo en un país tan largo como el nuestro y que sale tan caro mover carga a cualquier lado, porque es caro mover carga al norte, es carísimo.
Yo creo que es maravilloso como concepto y yo soy una convencida de que tiene que haber inversión social porque si no, no se va a hacer nunca. Yo Pero optaría por el tren más barato y solo de carga, porque un pasajero no se va a ir a entrar a Arica ni a Iquique, eso es todo por la mente. Pero, No, o sea, no, 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 yo creo que yo creo que si tú generáis estándar de tren como global, el europeo que viaja, la gente que viaja aquí viaja mucho. Por lo menos que por ahí un tren estándar global son 150, 200, de aquí a Arica son 15 horas en tren versus... Pero no Arica, ¿cachai? Pero Menos de 50 lucas no te va a costar. Hay compañero que quiere aportar algo, antes que mastique el sable. ¿Y que están construyendo el tren a Valparaíso? Ah, ¿lo están construyendo? Sí, y también a Milipilla. ¿Cuánto? No, yo no. No, pero El de Milipilla hasta el 23, el 24, 25. en por ahí. Melipilla se Y extiende el de Valparaíso el 2030. y el de Valparaíso el que le costó porque la ruta no le ¿Y gustó. por dónde Al va? alcalde le salió el ministro. ya, pero ¿qué le importa lo que diga? Ah, va por detrás, por la avenida. Pase la L. Ah, Claro, por la avenida. Eso es lo que estoy diciendo, que hay muchos proyectos hoy en día instalados. Proyecto por la 78 vaya cuando tenéis por dónde. Pero eso sí. Y es full. Eso es lo que estoy diciendo. Es full. Es justamente lo que estoy diciendo. Lo que también hay que pensar es que la tecnología es compleja, pero los costos tecnológicos también, cuando van a repente hay proyectos que hoy día no son rentables, pero la tecnología te pega una bajada y tú decís, ahora ya estoy por encima de la curva de costo, ¿me cachai? Claro. Hay momentos que tú tenés la curva de costo aquí, el ingreso acá, y esto empieza a bajar, y en un momento, de ahora en adelante sí ya conviene. Sí. También hay un tema tecnológico. Pero actualmente hay mucho proyecto y mucha inversión de extender líneas de metro, de extender líneas de tren, de todas esas cosas, mucha en este gobierno, perdón, y que son 100% inversión del Estado porque hasta ahora los privados no se han querido arreglar. No, y que recuerde que la red de No es metro, negocio. la red de metro es algo que es necesario. O sea, Algunos sí, pues. La red de metro se planifica con 5 años de anticipación y además empresa metro es mixta. Pero oye, los mexicanos, ¿tú sabes cómo envidian la red de metro que tenemos nosotros? O sea, no nosotros, sino que en varias Sudamérica partes del completo. mundo envidian Sudamérica la red de metro que completo. nosotros tenemos. O sea, tomo una envidia por el tema de la red, la distribución de la gente y todo. O sea, si usted que de repente va lleno y toda la cuestión, pero tú entras en un metro y los metros están relativamente limpios en general. Obviamente que hay algunos carros más antiguos, pero usted está metido en el metro de Buenos Aires, ¿no? Asqueroso. No te metas nunca en el metro de Buenos Aires. Y a Nueva York, Tú te metes al metro y está Con limpio. ratones. y a Nueva York, Con ratoncitos. Ah, Le pegamos yo no voy a 20 patadas al metro de Nueva York. Yo no voy a Nueva York Pero como desde el 2006, sí que rancio. pero el metro de Buenos Aires, a mí me dijeron mejor vaya a tomar, What? tomate un roble, no sé. Bueno, $1.50 es. Otro tema que es importante, pero estuvo bueno, me encantó el tema, estos temas que salen así como uno se entretiene con este tipo de cosas. A ver, hay una cosa súper importante, es que nosotros partimos al revés, partimos como hablando del inventario, de los proveedores, de la capacidad, hablamos de un montón de elementos, pero todos estos elementos constituyen algo más grande, que es la cadena de gestión de suministro, que es el SCM, ¿ok? Y la gestión de la cadena de suministro implica la gestión de los proveedores, gestión de almacenamiento, gestión logística, gestión de capacidad, gestión de producción, materiales, diseño de productos, por ejemplo, el diseño del proceso productivo, líneas de producción. O sea, hay un montón de elementos que todas convergen en lo que es la cadena de suministro. O sea, la cadena de suministro es todo y hay un montón de elementos. Y la logística es un componente de esa cadena de suministro. Lo interesante es que a pesar de no ser tan grande como la cadena de suministro, tiene como la misma línea, porque parte desde una materia prima cualquiera hasta la entrega del producto final. O sea, la logística que está moviendo es una línea delgadita y obviamente la cadena de suministro es una línea más robusta porque tiene todos los otros elementos que no son parte de la logística. Por ejemplo, determinar qué proceso productivo voy a usar no es logístico, pero sí es parte de la cadena de suministro. ¿Ok? Entonces también es importante entender que es un poquito más que eso. Y aquí aparece como varias diapositivas, la explicación y un poco qué es lo que es. ¿Ya? Y me voy a ir. Bueno, las diferencias son esas. Esto es lo que me quiero ir a esta parte. Esta parte es interesante antes de hacer un mini break. Esto es un estudio que se hizo hace como 4 o 5 años atrás, ¿ya? Antes de la pandemia, que se llama, ¿cómo se llama? La logística del mañana, ¿no? La logística ¿cómo va a ser la logística del 2050? Lo que ven, juntaron creo que una serie de expertos, no me acuerdo cuántos eran, 24 expertos, lo hizo DHL, que es una de las empresas logísticas más grandes, digamos, de transporte a nivel mundial, y consiguió 25 expertos de distintas áreas, digamos, en logística de distintas partes del mundo, y los juntó en una reunión donde estuvieron conversando en un simposio, donde estuvieron conversando acerca de cómo ellos vislumbraban los 42 expertos, perdón.
y de Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales, y hicieron un foro. Y este foro, de alguna manera, llegaron a los siguientes escenarios. Primero, economía descontrolada, colapso inminente. Esto es lo que ellos vislumbraban antes de la pandemia, sin saberlo de la pandemia. Realmente me llega hasta el susto, porque realmente digo que además que estos gallos lo hagan ellos mismos hicieron la pandemia, está viendo lo que va a pasar. O sea, como que condicionan lo que va a pasar, te dicen qué es lo que va a pasar y después condicionan lo que va a pasar. ¿Qué es lo que ocurre con la economía descontrolada? Hoy día tenemos, en general, después de la pandemia, independientemente de la pandemia, igual, de alguna manera, nos hemos vuelto demasiado materialistas, en general, los seres humanos. Quizás porque nos damos cuenta porque nosotros antes valorábamos las cosas simples de la vida. ¿En qué sentido? No creo que sea poético ni filosófico lo que estoy diciendo. Pero yo me acuerdo, seguramente ustedes son más chicos que yo, pero yo me acuerdo cuando chico uno tenía el típico galleta, las galletas, no sé, la Nick, ¿cómo se llama? Nick. Las Nick, La las galletas Nick estas las que había. Había estas, estaban las tritonas, había 4 o 5 paquetes de galletas, no había más. Café lo mismo, Nescafé, Coronado, Dolca. Todo era simple, mostaza, Jano, Hellman. Hoy día tú vayas a comprar y la cantidad de variedad que hay es porque cada vez los clientes se han vuelto más heterogéneos, más exigentes, y eso de alguna manera la gente se ha vuelto mucho más materialista de lo que éramos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando tú te vuelves materialista y te vuelves más heterogéneo? Los costos de producción suben. Toda la gente le echa la culpa a la inflación, le dice, no, la inflación fue solamente porque había más demanda que oferta, cuando la gente tenía plata, entonces, por el tema de la FP, del fondo de pensiones, entonces como la gente tenía mucha plata, entonces había más demanda que oferta y hizo que los precios subieran. Pero sí, pero eso no pasó en todas partes del mundo. Y en todas partes del mundo había inflación. La inflación se acumuló cuando vino la pandemia y quedó embarrada, porque lo que está pasando es que antes, cuando por ejemplo, antes yo me acuerdo que uno consumía la cerveza, la Becker, pero en botella, ¿te acuerdas? La Becker en botella, y no había todas estas IPA, Cepa, Layer, Bock, Stout, no sé cuánto, como 25 tipos de cerveza, con filtro, sin filtro. Claro, antes te vendían un tipo de cerveza, entonces cuando alguien, todos, a lo mejor antes tomaban la misma cantidad de cerveza que tomamos nosotros hoy día, pero como se producía una sola marca, o 2 marcas, o 3 marcas, se hacían por volumen súper grande, entonces te comprabas las botellas al mismo proveedor, conseguías precios más baratos, las tapas al mismo proveedor, conseguías, el proceso productivo era el mismo, no había que hacer cambios de cuestiones, ni echar productos, ni meter más sal, que ponerle gotita, que no gotita, que me sigue la idea. Entonces el proceso productivo era más uniforme, porque nuestro gusto era mucho más homogéneo, entonces obviamente los costos son más baratos. ¿Qué ocurre cuando hoy día hay 36 marcas de café? Como no todos consumimos el mismo café, consumimos distintos tipos de café, el volumen que hay que producir es menor. Y al producir menor volumen, no hay economías de escala, no hay economías de compra, y por lo tanto los costos productivos suben. Al subir los costos productivos, y el tipo quiere seguir marginando el mismo, ¿qué pasa con el precio? Tiende a subir. Y eso también provoca inflación. Entonces, obviamente, la economía descontrolada tiene que ver con el materialismo, la explotación de los recursos materiales a toda costa, que es un poco lo que se vislumbró, y todavía se sigue vislumbrando, a pesar de que hemos hablado de cambio climático, siguen talando los árboles, se sigue produciendo lo mismo. O sea, sí, yo creo que hay habido una conciencia más del tema de la economía circular, de como por así decirlo, por ejemplo, esta gente, no sé si viste este tipo que están en el sur, que hace pesca los plásticos y hace estos pales de plástico, y va reciclando el palo de plástico y no utiliza madera, por ejemplo, para que salen menos árboles. Un tipo que creo que exporta a Holanda, creo que casi el 60% de su exportación de palos de plástico va en toda Holanda. Va con un certificado que es producto reciclado, que utiliza plástico, lo toma y lo transforma en estos palos de plástico que tienen mucha más durabilidad y qué sé yo, pero se hace sobre productos que ya se fabricaron, digamos, que reciclaron. Pero otra cosa es el tema implacable de los recursos y obviamente los desastres naturales que se multipliquen. Por ejemplo, lo que ha pasado aquí con las lluvias, lo que ha pasado en China con las lluvias, el tema de los tornados. El otro día no sé si vieron un tornado que había no sé dónde, que era una cuestión espantosa, un tornado, no sé si fue en Estados Unidos, no me acuerdo dónde, en qué lugar, o en el Caribe, no me acuerdo, un tornado así, para morir. Yo no sé cómo esa gente aguanta el tema del tornado, yo creo que es un terremoto, de verdad. Con el terremoto por último viene, te sacude 3 minutos y pasó. Pero imagínate el tornado, esperar que venga el tornado y que te va a la casa, o sea, hasta ustedes para morirse. Los cambios climáticos, el calor, por ejemplo, este verano dicen que va a ser súper caluroso. Imagínate llegar, nosotros cuánto tenemos, un verano caluroso, 38 grados hemos tenido, imagínate un 43, 44 grados. El otro día mostraron una imagen en Estados Unidos y tenían como un termómetro. Un termómetro la gente marcaba 56.3 grados Celsius y la gente tomando fotos. O sea, yo con 56 grados Celsius, bueno, tal persona que gana, 56 grados Celsius. Entonces, obviamente, hay algo que está pasando.
sea, por un lado mucha lluvia, por otro lado el tema del calor. Entonces, indudablemente que esto, la economía descontrolada lo que está haciendo es que tiene un impacto sobre la logística. Indudablemente. Otra cosa, ¿han visto este proyecto que quieren hacer en Arabia Saudita? Este proyecto 150 La cagó, ¿cuál de todos? Que es como que no va a tener, que es una cuestión así como un... La ciudad como dentro un del iPhone así, porque Sí, es una cuestión de sí. 150 kilómetros, son creo que 800 kilómetros de ancho, y ahí van a estar los edificios, todo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Que van a tener sistemas de, como, no me acuerdo cómo es el sistema, pero son estas cuestiones que con desplazamiento bajo unas cuestiones como de antigravedad o sistemas magnéticos, no sé cómo le llaman. Son como trenes magnéticos y esto, antigravedad, inventando cuestiones, el tren magnético, y esto te va, los desplazamientos no van a haber vehículos, y la gente va a vivir como quien vive en un lugar donde los desplazamientos los puedes hacer sin tener tu propio vehículo, sino que te puedes desplazar públicamente. Y esto pasa porque queremos ser más eficientes en el uso de los recursos. Como cada vez hay menos recursos y la población sigue creciendo, hay que optimizar el uso de los recursos. Entonces, habla de la supereficiencia en las grandes metrópolis. Y esto fue antes, estamos hablando de esto tiene que ser, esto creo que es del 2014, esto debe ser unos 9 años atrás. Mucho antes que apareciera todo esto. O sea, de alguna manera los expertos se daban cuenta que producto de la escasez de recursos, las ciudades iban a tener que de alguna manera buscar la forma de ser más eficientes en el uso de los recursos y concentrarse en estas cosas, por ejemplo, como temas de contaminación por transporte. Entonces van a empezar a aparecer estas como ciudades verdes, de crecimiento verde, estas megametrópolis, en todas partes del mundo. Obviamente, los países que tienen más recursos va a ser más fácil que países como Chile, que no hacer una cosa así es más complejo. ¿Verdad? Otro tema, que un poco que ya lo mencioné, estilos de vida más personalizados. Como que la gente está vuelta mucho más independiente. Después de la pandemia, no sé si les ha pasado a ustedes, yo antes de la pandemia era re bueno para salir. Los salir entre todos, juntamos, ya te ya Nada. No salimos. ¿Pasó eso, no? O algunos todavía siguen en las cuerdas, como que... Es la edad. Yo sigo ¿Qué estás la misma. situando? No, yo sigo la misma. No, sí. No sé si será la edad, pero yo tengo amigos que tienen mi edad y son una joda de eso, pero lo que voy yo, que yo era bueno para salir y a carretear, y como que después ahora como que estoy mechona y igual. Y como que tengo cosas, por ejemplo, como que me gustan otras cosas, por ejemplo, como que en pandemia, por ejemplo, yo nunca fui muy buen lector. ¿Ya? Porque siempre andaba como a 150 km por hora. Y en pandemia, empecé a leer y ahora como que de repente un sábado, con dos elementos, me siento en la terraza, una botellita de whisky, y me pongo a leer y estoy feliz. Y tengo que realmente... Con una botella de whisky. Estoy como que, ¿La botella completa? La pandemia me dio tranquilidad. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Había otras cosas que no hacía. Antes de pandemia yo no hacía mucho deporte. Jugaba los domingos a la pelota y todo. Y ahora todos los días, todos los días. Y como que cambié mi estilo de vida, que es mucho más personalizado que el que tenía antes. Y a lo mejor fue fruto de la pandemia o fruto, como dice su compañera, de la edad. Puede ser también, ¿cierto? Pero en general, estos estilos de vida que de alguna manera han ido ocurriendo ha hecho que, como la gente también empieza, como hay más variedad, uno empieza a tener gustos distintos, entonces empieza como a tener separaciones. Antes uno tenía como cosas más en común con la gente que lo rodeaba. En la medida que empiezan a aparecer más productos, más cosas, y uno empieza a buscar como su camino, se empieza a alejar del camino de otro. Entonces eso también hace que los estilos de vida estén más personalizados, el hecho, por ejemplo, de tener más información a la hora de tomar decisiones, este tipo de cosas también ha hecho que de alguna manera impacte sobre la logística, y eso indudablemente que va a cambiar la forma en cómo hemos visto la logística. La logística hoy día es mucho más personalizada en términos del producto que quieres entregar. Antes te decían, no, los productos te despachan el jueves. Y hoy día no, hoy día tú querías el producto, te lo traen cuando tú quieres. Tú puedes pagar incluso por decir cuándo quieres que te traigan el producto. ¿No han visto que dice 3 días hábiles, 5 días hábiles, 7 días hábiles y te van cobrando una tarifa distinta? Bueno, eso es producto del estilo de vida más personalizado. Las empresas tienen que de alguna manera enfocarse en generar las alternativas para poder despachar estos productos a los clientes en el momento que corresponda. Cuarto, proteccionismo paralizante. Eso, cuando se empiezan a acabar los recursos, como el agua, o la energía, ¿qué es lo que empiezan a hacer los países? A poner barreras. Por ejemplo, Chile, ¿ya? La cordillera, nosotros tenemos agua, ¿cierto? Obviamente mientras llueva. Está lloviendo, tenemos nieve y eso nos implica tener agua. Pero hay otros países que no tienen agua. Australia tiene un tremendo problema. Ustedes saben que Australia tiene un tremendo problema porque tiene una cordillera que está con el mar y se produce un efecto de que en Australia, ustedes no se sabían, pero en Australia solamente está del 100% del país, está utilizado creo que entre un 15 o un 18% del total de Australia. ¿Por qué?
No, pero es tremendo, pero ¿sabes qué? Todo es desierto. ¿Por qué? Porque tiene como una pequeña cordillera que está con el mar, entonces hace que no entre las nubes hacia el interior y por lo tanto no llueve en el interior. Y eso se está volviendo cada vez más crítico. Australia está empezando a desaparecer, solamente va a quedar, no sé, 2 o 3 kilómetros de costa. Y lo demás todo va a desaparecer. Hay un montón de países que están con esto. Entonces, ¿qué es lo que hace un país cuando tiene escasez de agua? Llevar a la misma. Tiene que concentrarse, utilizar mejor sus recursos. A lo mejor ya dices, ¿sabes qué? Ahora ya nos seguimos importando esta cuestión porque importar ocupa mucha agua, mejor de consumo interno. Imagínate, nosotros nos empezamos a quedar sin agua. No tenemos cómo producir, claro, nosotros tenemos un tremendo problema. Aquí lo que no tenemos. Sí podemos producir agua. Energía. No tenemos energía. ¿Cómo producimos energía? Teníamos que producir energía para hacer agua, ¿no? Pero por ejemplo, petróleo, no tenemos petróleo. Tenemos luz, sol. Pero ¿cuánto tiene? Nada, tenemos cuánto, 5% del petróleo que ocupa acá, el otro 95% no importa. Sol. ¿El qué? Sol. No te escucho bien. Tenemos sol. Sí, pero el sol implica paneles, está lo único claro. Yo creo que el único recurso que tenemos hoy día es el sol. A la medida que los paneles sean mucho, o un sistema que permita tomar la energía del sol y transformarla, digamos, duplicarla, triplicarla, claro, ahí tenemos una ventaja, que a lo mejor no tienen otras partes del mundo. Lo que tenemos es mar, costa, este tipo de cosas también nos puede ayudar. Pero obviamente en la medida que se empiece a haber escasez de algunos productos, empiezan a desaparecer algunos productos, o alguna fauna empiece a desaparecer, lo que va a empezar a ocurrir, lo que dicen los expertos, no lo digo yo, es que se va a empezar a producir una concentración. Entonces nos vamos a empezar a haber proteccionismo. Ya no vamos a decir, oye, sé que estos recursos que se van, los voy a dejar adentro ahora, porque está ahí que si se van, capaz que no vuelven. Por ejemplo, Argentina produce alimentos, o sea, maíz, que es otro tipo de cosas, para 500, 600 millones de personas. Imagínate. ¿Cuántos son argentinos? No sé. ¿100 millones? ¿120 millones? No, 40 y algo. No sé cuántos son los argentinos. ¿40? 50? No tengo idea. Yo creo. Pero imagínate, en Argentina, el otro día estaría un reportaje, el 50% de la población. 45. ¿Ah? 45. Pues, Son como los colombianos. imagínate, el 50% de la población, 22 millones de personas, están pasando hambre en Argentina. Sí, Y tú alimentas a 400, 500 millones de personas. con la soja. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en algún momento cuando se empiezan a acabar los recursos? O sea, lo lógico va a tener que ser, concentrémonos en atender a los que están hasta acá y los que mueran, que no se mueran. Cada uno protegerá su barrio, ¿te das cuenta? Entonces, esto es lo que está, de alguna manera, como hay escasez de recursos y cada vez va a haber menos, esto es un poco lo que están vislumbrando hacia el futuro. Profe, ¿recreo para alcanzar a ir al café? ¿Perdón? ¿Recreo para alcanzar a ir al café? Recreo para alcanzar a ir al café. A ir al café. Sí, pero, ¿ya queda el café? A las 8:15. Ya, vaya. Vaya, seguimos con esto, que me queda el quinto punto. Y me embalé,